hermanos. Reciban todos un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 12 del cuarto trimestre. El título de la lección es Eventos Finales. En este estudio vamos a descubrir cosas interesantes como por ejemplo qué es el santuario celestial y qué significa. Además, vamos a darnos cuenta de qué se trata estas sombras, lo que son los tipos o el modelo del santuario celestial aquí en la tierra. Durante todo este estudio vamos a descubrir lo que es la segunda venida de Cristo y qué relación tiene con el santuario. Además, vamos a descubrir por qué debemos esperar la segunda venida de Cristo y cómo vencer la muerte en la ocasión cuando Cristo venga por segunda vez. Estudiemos la lección de esta semana y veamos cuál es la bendición que Dios tiene para nosotros con esta lección llamada Eventos Finales. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien, el versículo de memoria base para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 19 al 21. La Biblia dice así: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. El Señor está diciendo aquí en su palabra, a través de las palabras del apóstol, una invitación al pueblo de Dios a arrepentirse para que ellos puedan recibir el reposo llamado el refrigerio que Dios ha prometido a aquellos que se ponen a cuentas con Él. De hecho, también está invitando que al hacer esto de bautizarse, Dios va a enviar a su Hijo. ¿Qué está diciendo? Dios va a enviar a su Hijo cuando nosotros nos bautizamos. Ciertamente es así. Cuando usted se bautiza, usted está recibiendo a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor. Entonces vienen tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de reposo, tiempos de quietud, porque usted se ha puesto a cuenta con el Señor. La enseñanza bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial, de su segunda venida y la resurrección de los muertos constituye un mensaje de esperanza para quienes confían en Dios. La lección Eventos Finales nos va a mostrar aquí lo que significa la gran controversia en los momentos críticos. La cruz aseguró la derrota definitiva y la destrucción de Satanás. Los eventos de este tiempo del fin se conocen como escatológicos, que significa cosas últimas o las cosas del tiempo del fin. Vamos a entender durante toda esta lección que el ministerio de Cristo en el santuario celestial nos revela tres cosas muy importantes. Número uno, como dijimos, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Número dos, la segunda venida de Cristo. Y la tercera es la resurrección de los que murieron en la fe verdadera. Estudiemos la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día domingo, que el tema es el santuario celestial, parte 1. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos la bendición que tiene nuestro Señor para nuestro corazón. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día domingo es un tema muy importante porque apenas es la primera parte de lo que significa el santuario celestial. La creencia fundamental número 24 comienza diciendo: en el cielo hay un santuario, el verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre. Este es una de las presuposiciones de la Biblia. En realidad, en este día puede verse claramente cuál es el propósito de los 7 capítulos del libro de Hebreos, al decir en Hebreos capítulo 8, versículo 1, claramente qué es lo que viene diciendo.
La Biblia dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote, ministro verdadero del tabernáculo, el cual levantó Dios y no los hombres, para ofrecer sacrificios. Y esto era figura, sombra de lo porvenir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted puede verse cuando a usted le refleja el sol, puede ver que hay una sombra, pero usted no es la sombra. La sombra es reflejo de usted. Entonces, el santuario terrenal era una sombra, era un tipo, era solamente un símbolo de lo que estaba allá en el cielo. Y en el cielo existe, como dice la Biblia, un santuario, que es un tipo, es un modelo del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Los servicios del santuario terrenal fueron el medio que Dios usó, oiga bien, para explicar los principios de la salvación a su pueblo. O sea, el santuario era una sombra, era un tipo, era un modelo para explicar a su pueblo lo que era la expiación, lo que era la salvación. El santuario terrenal enseñaba que aunque era necesario derramamiento de sangre para expiar los pecados, todavía existía la necesidad de un mediador. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, no hay otro nombre, dice la Biblia. Los pecadores y Dios, y un Dios santo, era un mediador entre los pecadores y un Dios santo. El ministerio del sacerdote en el lugar santífico purificaba el santuario del pecado y requería que la gente se afligiera y se arrepintiera. Así el juicio también se destacaba como una parte integral del ministerio total de salvación. En el santuario se hacían los sacrificios. El pecador llevaba una ofrenda, un cordero, unos palominos para encontrar perdón al derramar la sangre de ese cordero. Pero cuando la sangre del cordero se derramaba, el pecador que había llevado a aquella criatura, aquel animalito, tenía que sentir dolor, sufrimiento por haber cometido la falta. Y cuando la sangre se derramaba, estaban ellos viendo que el pecado había hecho algo terrible. Y de esta manera tenían que afligir su corazón. Y requerían de un mediador entre Dios y los hombres. Y este era el sacerdote. Ahora, Cristo es el verdadero tabernáculo. Cristo es el verdadero sacerdote. Nada indicaba que el santuario en el cielo, y mucho menos el ministerio de Cristo allí, fuera como algo metafórico o simbólico. O sea, lo que ocurría en el cielo era real, era literal. En realidad, el versículo 5 de Hebreos 8 deja en claro que el santuario terrenal, una estructura real como el sacerdote y los sacrificios reales, era solo una sombra de la realidad de lo que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Así es que usted puede tener paz, puede tener tranquilidad, porque usted tiene un mediador entre Dios y usted. Cristo es el mediador, Cristo es mi mediador. Él se presenta. Cuando tú y yo caemos en pecado, cuando tú y yo faltamos, y viene el ladrón, el mentiroso, el acusador, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, a acusarte y acusarme, tú puedes, después de haber entregado las cargas al Señor y entregarle tus culpas, decir: Señor, yo reconozco mi pecado. Jesucristo se presenta ante el Padre cuando el acusador viene y dice: es cierto, Padre, ellos han pecado, pero mira, aquí están mis manos, aquí está mi sangre. Mi sangre es más que suficiente para expiar, para purificar, para santificar todo aquello que muchas veces el tentador hace que el creyente caiga en pecado. Continuemos con la parte número 2 del santuario y veamos qué nos dice esta lección y continuemos con esta bendición. La lección del día lunes es parte de la lección del día de ayer, que se titula El Santuario Celestial, parte 2. En el servicio del santuario terrenal revelaba 3 fases de la salvación. El sacrificio sustitutivo, o sea, Cristo es el sustituto por el pecador. El animalito que se sacrificaba era un sustituto por el pecador. Número 2, la mediación sacerdotal de Jesucristo. El sacerdote representaba el mediador entre Dios y el pecador, pero en este caso Cristo ahora es el mediador directo entre Dios y los hombres. Número 2,
Y número 3, el servicio del santuario también representaba el juicio. La Biblia enseña que las 3 fases de la salvación están incorporadas en el ministerio de Cristo en favor de los pecadores. Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se fue por su camino. Pero Cristo cargó en él el pecado de muchos. ¿Y qué diremos de 2 de Corintios 5? Corintios 5, versículo 21, dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia, Él llevó el pecado del pueblo para justificar a muchos. Así lo decía la profecía, las 70 semanas. Y también fuimos justificados gratuitamente por su gracia, y aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y de esta manera, Cristo en su mediación se presenta. Y ahora nos damos cuenta que porque hay un solo Dios y un solo mediador, y se llama Jesucristo. Jesucristo, hombre. Por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, porque Él vive, está viviendo para interceder por todos nosotros. Así como los sacrificios de animales señalaban la muerte de Cristo, el ministerio sacerdotal era una sombra del verdadero ministerio de Cristo en el santuario celestial. Específicamente el ministerio continuo o diario de los sacerdotes en el lugar santo simbolizaba el acceso que el pecador tiene a Dios por medio del ministerio de Cristo como intercesor y mediador en el santuario celestial. Había un santuario terrenal, y en ese santuario terrenal es donde se hacían todos estos sacrificios. Pero había algo interesante. El sacerdote llegaba, entraba al lugar santísimo y ahí asperjaba la sangre. Con esa sangre se manchaba aquel lugar. Pero había un día especial, el día de la expiación se le llamaba. En ese día, lo que hacía el sacerdote era entraba a limpiar toda aquella inmundicia de sangre que había quedado. Y ese día de la expiación, que nosotros le conocemos como que fuera el juicio, y nos preocupamos por el juicio. En realidad expiar significa limpiar, expiar significa purificar, expiar significa santificar, hacer las cosas nuevas, limpiar toda esa sangre. Significaba que el santuario estaba limpio, porque sin derramamiento no hay remisión de pecados. Así es que, recordando los sacrificios del santuario terrenal, Hebreos 9:23 señala claramente un ministerio purificador de Cristo en el cielo. Este es un texto que durante siglos ha dejado perplejos a muchos eruditos, porque enseña que algo en el cielo ha sido contaminado y necesita ser purificado. El día de la expiación era un día de solemne convocación, y en ese día los pecados del pueblo, toda esa sangre era purificada. La sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, no puede expiar. Solo hay una sangre que puede limpiar el pecado tuyo y mi pecado. Se llama la sangre de Cristo. Solo su sangre, nada más que su sangre, es suficiente para limpiarte de toda maldad y de pecado. Había un sacrificio matutino y había un sacrificio vespertino, pero estos dos no podían sustituir el grandioso día de la expiación. ¿Qué significa para ti la expiación? ¿Cómo se realiza para ti la expiación? ¿Acaso la sangre derramada no es suficiente para limpiarte de todo pecado? ¿Y qué significará aquel gran día de la expiación cuando Cristo venga a purificar todo esto terrenal? ¿Qué esperanza nos da esto? ¿Qué positivo pensamiento nos trae a nuestro corazón? El santuario celestial, parte 2, nos ha mostrado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día martes con el tema que es la segunda venida de Cristo. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos nuestra bendición. Muy bien, la lección del día martes, su tema es la segunda venida de Cristo.
En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21, se expresa claramente lo que el apóstol hace como invitación para aquellos que no habían todavía creído ni recibido al Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando él dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio, y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En este día se mira claramente que el apóstol, aunque aparentemente no parece conocer las sazones de los tiempos, él hace referencia al libro de Joel capítulo 2, que era la promesa de la lluvia tardía. Ciertamente ellos ya habían recibido la promesa del Pentecostés, lo que se conoce entre el mundo cristiano como la lluvia temprana, o lo que fue el día de Pentecostés en el libro de los Hechos capítulo 2. De acuerdo a la profecía en el tiempo, en el pensamiento profético, hablando del apóstol, se encontraban incorporados a la inspiración y por lo tanto más allá de su propia comprensión limitada, Pedro se refiere a dos grandes acontecimientos. El número uno, el primero es el derramamiento del Espíritu de Dios. Y número dos, la eliminación final de los pecados de los justos. Seguidamente, en este día, habla claramente de lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y para hacerlo, dice así, la iglesia primitiva estaba segura de la segunda venida de Cristo y de la promesa de una tierra y un cielo nuevo. En otras palabras, la iglesia primitiva respiraba y transpiraba que Jesucristo vendría en esos días. La primera venida de Cristo había sido inútil sin la segunda venida. La solución del problema del pecado, un proceso que comenzó con el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, alcanza su consumación cuando, después de la purificación del santuario, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. En otras palabras, la primera venida no es más que la primera parte. La segunda venida es la culminación gloriosa de las grandes promesas de salvación en Cristo Jesús. Sigo leyendo. La segunda venida de Cristo será el fin de la gran controversia. Satanás, sabiendo que el final está cerca, procura desviar a tantos como sea posible. Y él va a tener que hacer lo que sabe hacer: mentir, engañar, falsear. Y va a tratar de imitar la segunda venida, tratando de distraer a los hijos de Dios y tratando de arrastrar a los que no han creído a lo que la palabra enseña. Pero él es un mentiroso, es un ladrón, es un engañador, y él solo es pura mentira. Es un ladrón y mentiroso. Así es que nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde morará la justicia. Sigo leyendo. La venida de Cristo será un evento literal, personal y visible que impactará al mundo entero y terminará con el pecado, el sufrimiento, la miseria y la enfermedad y también la muerte. Así es que existe mucho sufrimiento en este mundo, hay mucha desigualdad social, hay problemas no solo financieros, sino de enfermedades, necesidades en algunas áreas del mundo donde hay tantas calamidades, desastres. La única solución para todos los problemas del ser humano se encuentra en una sola respuesta: Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, Jesucristo siempre. Y en su segunda venida. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección de esas muy interesantes porque nos aviva la esperanza y nos hace ver cosas que usualmente nosotros no tomamos en cuenta cuando nos referimos a la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 al 11, es una exhortación bien interesante. El mensaje que nos está brindando aquí el apóstol dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y las sazones de los tiempos no tenéis necesidad que os diga nada. El apóstol está diciendo: hermanos, ustedes ya saben lo que está pasando, cuáles son los tiempos que estamos viviendo, cómo las señales se están cumpliendo, así es que no tenéis necesidad que les diga nada acerca de los tiempos. Pero deben de tomar en cuenta una cosa, que el día del Señor vendrá, que cuando digan paz, cuando digan seguridad, vendrá de repente destrucción repentina. Vosotros, dice el apóstol Pablo, no estáis en tinieblas
para que ese día os sorprenda. Por lo tanto, no durmamos como los demás. Aquí la lección de este día dice esperando la venida. Nos está mostrando que vivimos en tiempos cruciales en cuanto a la segunda venida de Cristo. También nos muestra realmente que Él vendrá y que la segunda venida es real y verdadera. Además, debemos de encarar la segunda venida no con miedo, no con temor, sino tener esperanza, tener gozo y alegría. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor viene y nos lleva de este mundo lleno de dolor, de tristeza, de maldad y de pecado a una tierra nueva, a un mejor lugar. Por tanto, dice el apóstol, velar y orar. Leo literalmente. La esperanza que deben tener los cristianos que esperan el retorno de Cristo. Necesitamos, dice, ser vigilantes, sobrios, de modo que ese día no nos tome por sorpresa. Pero también debemos estar llenos de fe, amor y esperanza. ¿Por qué? Sea que velemos o que durmamos, tenemos la promesa de vida eterna con Él. En otras palabras, aunque vivimos tiempos difíciles, tenemos que tener confianza. Más adelante la lección nos dice en San Juan 13, versículo 19 y San Juan 14, versículo 29, y dice así: ahora os lo he dicho antes de que suceda. Está hablando Cristo allí, dice, os lo digo antes de que suceda, para que cuando esto suceda, creáis. En otras palabras, las profecías nos muestran el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto nos debe de inspirar confianza, seguridad de que Jesucristo vendrá y debemos de esperar su venida. Leo literalmente, las predicciones acerca de los últimos tiempos no fueron dadas para satisfacer la curiosidad, sino para mantener vigilantes a los creyentes. Tú y yo debemos estar viendo las señales y las sazones de los tiempos. Las profecías no son para satisfacer el corazón del ser humano o del creyente, sino para verificar de que se están cumpliendo las promesas del Señor. Necesitamos mantener abiertos los ojos y saber qué enseña la palabra de Dios acerca de los eventos finales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos falsos dentro del cristianismo con respecto a las señales de los tiempos. ¿Cómo tener un equilibrio correcto y vivir en esperanza? Porque hay gente que es muy alarmista, se va al extremo, estamos en el tiempo del fin, y estamos, y recuerdan ustedes el famoso Y2K, recuerdan ustedes en este año se habló tanto de la segunda venida de Cristo, que vendría en abril, que vendría en mayo, predicadores, gente de todos lados predicando mensajes falsos. Debemos de evitar la apatía, eso es muy importante. Pero también tenemos que tener cuidado con el fanatismo. Debemos ser cuidadosos en el modo de interpretar y entender su importancia. Muy a menudo podemos ser atrapados por eventos que producen una gran excitación y expectativa, solo para verlos desvanecerse. Esa clase de cosas, una vez terminadas, pueden dejar chasqueados y llenos de duda a los feligreses. Necesitamos ser vigilantes, pero también cautos, sabios y humildes, al procurar discernir las señales de los tiempos. El Señor vendrá, eso es un hecho. Vendrá porque la promesa se ha cumplido vez tras vez. Pero tenemos que tener cuidado de ser engañados por aquellos que traen falsos mensajes. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día jueves con muerte y resurrección. Estudiamos la lección de esta semana. La lección del día jueves es una lección bien poderosa porque es la esperanza gloriosa de todo creyente que espera al Señor Jesucristo. Uno de los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo es la resurrección de quienes murieron creyendo en Él. Para la mayoría de los creyentes, esta es la parte más importante de la segunda venida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estarán muertos cuando Él retorne. Esto pasaba allá en los tiempos del apóstol Pablo. Y había gente que se estaba muriendo, y estaba muriendo mucha gente que era creyente cuando estaba en la iglesia primitiva. Y resultó pues que los hermanos se afligían, bueno, decían, estamos esperando al Señor que venga, pero se están muriendo la gente. Nuestros hermanos, nuestros seres queridos están muriendo. Entonces el apóstol Pablo escribió estas palabras que se encuentran en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, los versos del 13 al 16. El apóstol dijo esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cómo dice?
de los que duermen, porque para Dios los que están muertos están durmiendo, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios o Jesús traerá a la vida a aquellos que murieron creyendo en el Señor. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Esto está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Va a resucitar los muertos. Esta es la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese. Esta es la esperanza gloriosa de todo creyente. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces es vana nuestra predicación. Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces somos dignos de lástima. La esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo no es más que la resurrección. Y si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces es vana la predicación. Entonces sigue diciendo, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oiga bien, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, lo vivificó a él, a vosotros también os va a vivificar, nos va a dar vida nuevamente. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3, 20, 21. En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien nos va a levantar, en caso que estemos muertos, estemos dormidos, de la tierra misma. La resurrección bíblica es una resurrección corporal. Este cuerpo va a levantarse del polvo de la tierra. Esta verdad es más clara cuando recordamos que después de su resurrección, en la tumba de Cristo estaba vacía. Entonces, por su resurrección tenemos la certeza de nuestra resurrección. Jesucristo tuvo el poder de quebrantar el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de la vida. De tal manera, Él cuando dijo esta premisa, una premisa poderosa, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quitó la muerte y sacó a luz la vida e inmortalidad por medio del Evangelio. El poder de la muerte ya ha sido quebrantado por la muerte y la resurrección de Cristo. Basado en ese logro, Él otorga inmortalidad a quienes se identifican con su muerte y su resurrección mediante el bautismo. La Biblia aclara que el don de la inmortalidad se le dará a los creyentes cuando Jesús venga por segunda vez y se escuche la trompeta final. Cuando se escuche la trompeta final, imagínese usted, Cristo viene en gloria con sus huestes de ángeles, viene bajando en las nubes. Los que estén en el polvo de la tierra están allí muertos. Se escucha la final trompeta. Y Jesucristo dice, despertaos, despertaos, vosotros que dormís en el polvo de la tierra. Un ejército grande, inmenso de creyentes se levanta de la tumba. Son levantados y juntamente los vivos son levantados para vivir para siempre con el Señor. ¿Acaso no es esta una gloriosa esperanza? Esta es la esperanza de gloria, de muerte y resurrección que nos promete nuestro Señor. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana, veamos cuál es la bendición final y recibamos la total bendición para nuestro corazón. Terminemos con la lección de esta semana. Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Eventos finales, la lección número 12 fue una gran bendición para todos aquellos que logramos disfrutar de tan maravilloso y delicioso manjar. La intersección de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte. Recuerde que sin derramamiento de sangre no había remisión o perdón de pecados. Y en el santuario se hacían los ritos, se hacían las ceremonias y se sacrificaban aquellos animalitos que representaban a Cristo mismo. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús.
allí se refleja de la luz de la cruz del Calvario. Y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. ¿Qué diremos de la parte final de esta lección, en la cual nos presentó que Cristo es la resurrección y la vida? En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. De hecho, Cristo dice, la vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Esta fue la lección número 12. Dentro de los conceptos que aprendimos se encuentra el santuario número 1 y el santuario segunda parte. Primera y segunda parte. Vimos que en el santuario el sacerdote entraba, pero también vimos que hay un santuario, así como fue en el tabernáculo aquí en la tierra, hay un santuario allá en los cielos. Ese es el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Qué diremos de la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo es la esperanza gloriosa que todo cristiano debe de tener en su corazón, porque en ella encierra la liberación de este mundo lleno de maldad y de pecado. El concepto número 3 que nos dijo, esperando su venida. Nosotros no estamos en tinieblas, nosotros tenemos la seguridad y la garantía de que Cristo vendrá, porque todas las señales han demostrado que se han cumplido lo que Él dijo, y se cumplirá también la promesa de su segunda venida. ¿Qué diremos del concepto número 4? De que Cristo resucitó, ciertamente murió, pero resucitó a nueva vida. Y todos aquellos que crean en Él volverán a vivir, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta fue la lección número 12. Los espero la próxima semana con la siguiente lección, que su título es Cuando todo sea hecho nuevo. Los espero la próxima semana. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.